Tetrápodos y tetrapoditas, soy Cristian Villanueva de la Biología Te Hará Libre y ahora vamos a ver aparato digestivo en humanos y también veremos vitaminas. Los humanos somos heterótrofos holozoicos. ¿Qué quiere decir? Primero, heterótrofos porque dependemos de moléculas creadas por otros seres y holozoicos porque ingerimos materia compleja. Esta materia compleja debe ser descompuesta en el aparato digestivo. Nuestro aparato digestivo es completo, por eso tiene forma de tubo, por eso lo vamos a llamar tubo digestivo. Todo tubo tiene dos agujeros, en este caso uno es la boca y el otro es el ano. ¿Cuál es el camino que siguen los alimentos? Mira, los alimentos pasan de la boca a la faringe, luego al esófago, luego al estómago, el intestino delgado, intestino grueso y finalmente sale todos los desechos por el ano. Entonces recuerda, nuestro aparato digestivo es completo y por eso tiene forma de tubo. Además, encontramos glándulas anexas, como las glándulas salivales, el hígado y el páncreas. La mayor parte de los órganos del tubo digestivo se encuentran en la región abdominal. Por eso, para poder ubicarnos, se divide en cuadrantes. El primer cuadrante se va a llamar hipocondrio derecho. Aquí encontramos al hígado y las vías biliares. El segundo cuadrante es el epigastrio. Aquí encontramos al estómago. El tercer cuadrante se va a llamar hipocondrio izquierdo y aquí encontramos al vaso. El cuarto cuadrante se va a llamar flanco derecho. Ahí está el colon ascendente. El quinto cuadrante es el mesogastrio y ahí encontramos al intestino delgado. El sexto cuadrante es el flanco izquierdo y encontramos al colon descendente. El séptimo cuadrante es la fosa ilíaca derecha. Aquí encontramos al ciego y el apéndice. El octavo cuadrante es el hipogastrio y aquí encontramos a la vejiga cuando está llena y en el caso de las mujeres encontramos al útero. En el noveno cuadrante, que se va a llamar fosa ilíaca izquierda, encontramos al colon sigmoideo. Ahora un detalle, en el caso de las mujeres, en el séptimo cuadrante, en la fosa ilíaca derecha, podemos encontrar también los ovarios, el ovario derecho. Y en el noveno cuadrante, que es la fosa ilíaca izquierda, podemos encontrar en las mujeres el ovario izquierdo. Ahora, el tubo digestivo tiene capas. Estas capas se van a llamar mucosa, submucosa, muscular y externa. Recuerda, mucosa, submucosa, muscular y externa. Más o menos se ven de esta manera. ¿Lo ves? En este corte de intestino podemos ver las cuatro capas. La mucosa, la submucosa, la muscular y la externa. Regresa aquí. Ahora, ¿a lo largo de todo el tubo digestivo las cuatro capas se mantienen? Sí, se mantienen las cuatro capas. ¿Ya, genios? Sin embargo, en el libro de la Pre no se toma en cuenta algunas veces una de estas capas, por si acaso. Vamos, por ejemplo, el esófago que presenta epitelio polistratificado, plano no queratinizado. ¿Por qué? Porque este epitelio está especializado en soportar la fricción. ¿Por qué? Porque va a estar cubierto de una mucosa. Recuerda que la mucosa actúa como lubricante. Ahora recuerda también que los epitelios no tienen vasos sanguíneos. Ellos se nutren a partir del tejido conectivo que está debajo. El tejido conectivo que está debajo del epitelio del esófago se va a llamar submucosa y es un tejido conectivo denso. Y también encontramos glándulas que justamente van a lubricar al esófago cuando pasa el alimento. Luego encontramos la capa muscular, que en el caso del esófago básicamente hay dos capas. Una capa estriada, que va a ser voluntaria, y una capa lisa que va a ser involuntaria. Y luego hay una capa externa que rodea al esófago que se va a llamar adventicia. Sin embargo, en el libro de la Pre dice serosa, pero en realidad es adventicia. Vamos acá. En el caso del estómago, la mucosa está formada por epitelio simple cilíndrico. Y ya sabes que los epitelios son avasculares. Por lo tanto, tienen que nutrirse a partir del tejido conectivo que está debajo, que justamente está aquí en la famosa submucosa. ¿Se han dado cuenta? Las capas siempre son las mismas. Mucosa, submucosa, muscular y externa. La mucosa siempre va a ser epitelio. La submucosa siempre va a ser tejido conectivo. La muscular, obviamente muscular. Y la externa siempre es serosa, excepto en el esófago que es adventicia. ¿Estamos? Pero recuerda que en el libro de la Pre acá dice serosa.
Vamos, quiero que te des cuenta. Acá hay tejido conectivo laxo en la submucosa, que ya sabes tiene por función nutrir a la mucosa. Y debajo de esto viene la capa muscular. Quédate cuenta, dice oigmle. Oigmle. ¿Qué significa ese oigmle? Significa los nombres de las capas. Escucha bien o escucha bien. Oblicua interna. ¿Estamos? Acá hay 3 capas. Una oblicua interna, circular media, longitudinal externa. Oblicua interna, circular media, longitudinal externa. ¿Lo viste? Y luego viene la membrana externa que va a ser serosa. Se va a llamar serosa porque está cubierta de un líquido similar al suero. Al otro lado, el intestino delgado, quiero que te des cuenta, tenemos epitelio simple cilíndrico. Mira, observación. Todos tienen epitelio simple cilíndrico. El único que no tiene eso, ¿quién es? El esófago. Espero que lo recuerdes, que tiene epitelio poliestratificado plano no queratinizado. Vamos, en el intestino delgado, en la submucosa encontramos a las famosas glándulas de Brunner. Las glándulas de Brunner van a producir un lubricante justamente que va a proteger al duodeno cuando pasa el quimo. En un momento vamos a ver eso. Y también encontramos a las placas de Peyer. Las placas de Peyer actúan como nódulos linfáticos, es decir, ahí encontramos glóbulos blancos que van a reaccionar en el caso ingrese algún patógeno. ¿Dónde están las glándulas de Brunner y placas de Peyer? En el intestino delgado. Las glándulas de Brunner en el duodeno y las placas de Peyer en el ilion. Ahora mira, la capa muscular, date cuenta que acá hay 2 nomás. Cile. ¿Por qué cile? Circular interna, longitudinal externa. En el estómago mira cómo era. Oblicua interna, circular media, longitudinal externa. Acá, circular interna, longitudinal externa. Y nuevamente cubierto por serosa. Una pregunta que cae por su peso, profe, ¿y por qué hay varias capas de músculo? Fácil, para realizar los movimientos peristálticos. Los movimientos peristálticos ocurren en varias direcciones. Pueden ser así o pueden ser así. Entonces, para cada movimiento tiene que haber un tipo de músculo. Por eso es que hay varias capas. En el caso del estómago, como hay varios movimientos, entonces hay varias capas. Vamos, el intestino grueso, date cuenta, también tiene epitelio simple cilíndrico, también tiene su tejido conectivo laxo en la submucosa, y la muscular es cile, circular interna, longitudinal externa, y también está cubierto de serosa. Esto que vemos acá es la anatomía del tubo digestivo. Como se han dado cuenta, es bien complejo. Todo comienza con la boca. La boca es la estructura que va a recibir el alimento y tiene sus límites. Por delante tenemos los labios. Por detrás, aquí, esta parte estrecha, es el istmo de las fauces. El techo está formado por el paladar y la base está formado, el suelo o el piso está formado por la base de la lengua, los músculos de la base de la lengua. A los lados tenemos a las mejillas que forman las paredes laterales. En la boca, ¿qué va a ocurrir? Recuerda la digestión química y digestión mecánica. La digestión mecánica consiste en triturar el alimento y de eso se van a encargar los dientes. Y la digestión química consiste en romper los enlaces y de eso se van a encargar las enzimas presentes en la saliva. Una vez que el alimento ha sido mezclado con la saliva, se forma en la boca el bolo alimenticio y el bolo alimenticio pasa a la faringe. El movimiento por el cual el bolo alimenticio pasa de la boca a la faringe, se llama deglución. Recuerda, el movimiento por el cual el alimento pasa de la boca a la faringe se va a llamar deglución. La faringe tiene 3 partes. La rinofaringe, que pertenece al aparato respiratorio y está en contacto con las fosas nasales. La bucofaringe, que pertenece al respiratorio y al digestivo y está en contacto con la boca, date cuenta, es prácticamente la continuación, y la hipofaringe, que solo pertenece al aparato digestivo. La faringe comunica la boca con el esófago. Recuerda también que la faringe se encuentra por delante de las vértebras cervicales y tiene una longitud de aproximadamente 14 centímetros. El alimento de la faringe pasa al esófago. Ahora, quiero que te des cuenta un detalle, que el esófago se encuentra por detrás de esto. Esto que está aquí es la tráquea y en la parte superior tiene la laringe.
no pertenece al aparato digestivo, eso pertenece al aparato respiratorio. Por gravedad del bolo alimenticio debería ingresar a la tráquea. Date cuenta, estamos. Pero hay un pequeño detalle, que no lo hace. Porque recuerda, y esto es pregunta, esto constantemente viene en el examen. La tráquea en la parte superior tiene la laringe. Y la laringe tiene un agujero. Ese agujero se va a llamar glotis. Glotis. Y justamente el cartílago que lo va a tapar se va a llamar epiglotis. Eso ya lo vimos cuando hicimos respiratorio. Entonces quiero que te des cuenta, el bolo alimenticio no cae dentro de la laringe, no pasa a la tráquea porque el epiglotis lo evita. De aquí pasa ¿a dónde? Al esófago. Pero la faringe es un órgano musculoso, pero es rígido. Por eso el alimento pasa de frente. Es rígido. En cambio, en el esófago comienza la onda peristáltica. La onda peristáltica exprime al esófago. Es como un anillo de músculo que se cierra y empuja todo el alimento hacia abajo. Empuja el alimento hacia abajo. ¿Profe, de verdad? Sí, y se ve de esta manera. ¿Ves? Conforme pasa el alimento, el esófago se contrae. Y eso es la famosa onda peristáltica. Regresemos acá. ¿Por qué es importante la onda peristáltica? 1, porque impulsa el alimento hacia el estómago y 2, evita la regurgitación. Ya, genios. El esófago termina en el cardias. El cardias es el agujero que comunica al esófago con el estómago. En el estómago se va a formar el quimo ácido. Recuerda eso. Y una vez que está acá, pasa al intestino delgado. El intestino delgado, recuerda, tiene 3 partes, duodeno, yeyuno e ilion. El agujero que comunica al intestino delgado con el estómago se llama píloro y ahí encontramos una válvula. Se va a llamar válvula pilórica o esfínter pilórico. Esfínter se dice cuando es una válvula que tiene forma de anillo y que se cierra. Sí, los esfínteres cierran conductos. Ese tipo de válvulas en forma de anillo se llaman esfínteres. Una vez que estamos en el duodeno, el quimo ácido se convierte en kilo. Quimo ácido se convierte en kilo. Ya, genios. Y de ahí pasa al yeyuno, donde se absorben los alimentos, se absorben los nutrientes. Luego pasamos al ilio, donde se siguen absorbiendo nutrientes. Y luego pasamos ¿por dónde? Por la válvula iliocecal. La válvula iliocecal separa aquí al intestino delgado del intestino grueso. Se va a llamar válvula iliocecal porque está entre el ilio y el ciego. Del ciego, date cuenta, también se desprende el apéndice cecal, que se supone es una proyección, es una prolongación de nuestro antiguo intestino, ¿no? Es el rudimento, es lo que queda de nuestro antiguo intestino que era mucho más largo. Luego viene el colon ascendente, colon transversal, colon descendente, colon sigmoideo, recto y llano. En el intestino grueso, recuerda, se absorbe agua, se forman vitaminas y también se forman las heces. Hay dos glándulas bien grandes que se ven acá. Uno es el hígado y el otro es el páncreas. Recuerda que el hígado va a producir la bilis y el páncreas va a producir el jugo pancreático. Acá no se observa muy bien las glándulas salivales, por aquí estarían, que también son las terceras glándulas que son importantes en la digestión. ¿Ya? Acá en el gráfico se observan 2, hígado y páncreas, pero en realidad son 3 las glándulas que son importantes, las glándulas salivales, el hígado y el páncreas. Ahora vemos a la boca. Como le dije hace un momento, la boca es importante porque recibe el alimento. Aquí ocurre la digestión mecánica. Recuerda que eso consiste en triturar el alimento. ¿Quién se encarga de eso? Los dientes. Y también la digestión química a cargo de las enzimas salivales. Ya, genios. Recuerda que la digestión química consiste en romper los enlaces. En la boca, ¿qué encontramos? La lengua. La lengua es un órgano musculoso. Está formado por músculos estriados esqueléticos. Eso quiere decir que es voluntario. Recuerda que el músculo estriado esquelético es voluntario y está recubierto por epitelio poliestratificado, plano, no queratinizado. Recuerda que si es no queratinizado, quiere decir que está especializado en soportar
en resistir la fricción y por eso tiene que estar constantemente lubricado. ¿Quién lubrica la lengua? La saliva. La lengua se encuentra unida también al maxilar inferior. Ahora, la lengua tiene un aspecto granulado. ¿Por qué? Porque está cubierto de papilas. Son las famosas papilas gustativas, que básicamente hay de tres tipos: las papilas fungiformes, las papilas foliáceas y las papilas caliciformes. Las papilas caliciformes, date cuenta, forman una estructura similar a V y por eso se le va a llamar V lingual. Las papilas foliáceas están a los lados y prácticamente en toda la lengua encontramos las papilas fungiformes. Además, hay papilas filiformes, pero estas no se encargan del gusto, sino se encargan del tacto. Es decir, van a percibir la textura de las cosas que estén sobre la lengua. Ahora, cada uno de ellos podríamos decir que tiene una especialidad. Por ejemplo, las papilas caliciformes se encuentran al fondo y decimos que podrían especializarse en el sabor amargo. Las papilas foliáceas están a los lados, donde se encuentra la sensibilidad para el sabor ácido. Y en la punta, recuerda, se encuentra sensibilidad para el sabor dulce. Y ahí están las papilas fungiformes. Las funciones de la lengua serán, entonces, articular sonidos. Date cuenta que nosotros para hablar movemos la lengua. Imagina decir una R sin lengua, ¿no? Sería muy complicado. Vamos acá. La deglución también, es decir, que la lengua empuja el bolo alimenticio hacia atrás. Y también el gusto. Ya te expliqué por qué el gusto. Entonces, genios, la lengua va a mezclar los alimentos con la saliva y así forma el bolo alimenticio. En la boca también encontramos los dientes. Los dientes son estas estructuras blanquecinas que se encuentran en el interior de unos espacios del maxilar llamados alveolos dentarios. Se encuentran fijos en su posición por medio del ligamento periodontal. Básicamente los dientes tienen tres partes: la corona, el cuello y la raíz. Hay una diferencia acá entre corona anatómica y la corona clínica. Corona clínica se le llama a la corona que está por encima de la encía. Corona clínica, la que está encima, fuera de la encía. Y la corona anatómica es la corona, pero que está dentro de la encía. Ahora, las capas que presenta un diente son estas. El esmalte, recuerda que está formado por la famosa hidroxiapatita, a la cual también se le puede llamar pirofosfato de calcio. Y las células que forman al esmalte se van a llamar ameloblastos. La siguiente capa es la dentina. La dentina es el segundo, por decirlo de alguna manera, hueso más duro que hay, porque el más duro es el esmalte. ¿Estamos? La dentina es el segundo más duro. ¿Y por qué? Porque también está formado de pirofosfato de calcio, o también llamado hidroxiapatita. La dentina, recuerda, ha sido formada por células llamadas odontoblastos. Entonces pasamos a limpio. Los ameloblastos forman la hidroxiapatita que forma el esmalte. Los odontoblastos forman la hidroxiapatita que forma la dentina. Ambas capas no tienen vida. Por eso cuando la caries está encima es indolora. La caries duele cuando llega a la parte más interna del diente, llamada pulpa. En la pulpa encontramos vasos sanguíneos y nervios. Por eso cuando la caries llega allí ya es completamente dolorosa. Recuerda que los dientes se encuentran en espacios llamados alveolos dentarios y se mantienen fijos en su posición por medio del ligamento periodontal. Ahora, la pulpa y la dentina son las mismas prácticamente tanto en la corona como en la raíz. El que varía es el esmalte. En la corona es esmalte, pero cuando bajamos en la raíz se convierte en cemento. Ahora mira, así como el esmalte es producido por los ameloblastos, el cemento es producido por los cementoblastos. Los humanos somos heterodontos y difiodontos. ¿Por qué heterodontos?
Porque tenemos diferentes tipos de dientes. Recuerda que tenemos incisivos, caninos, premolares y molares. Y somos difiodontos. ¿Por qué? Porque tenemos dos denticiones. Los dientes de leche o deciduos y los dientes definitivos adultos o de hueso. Acá podemos ver las denticiones y los tipos de dientes. Los incisivos, los caninos, los premolares y los molares. Dense cuenta la diferencia no solamente en la forma de la corona, sino también en la forma de la raíz. Los incisivos tienen una corona biselada, parece una lampita. Los caninos tienen corona cónica, mientras que los premolares y los molares tienen coronas cuboideas. Ahora, las raíces también son diferentes. Incisivos y caninos tienen raíces únicas. Los premolares y molares tienen en este caso 2 y al otro lado 3 raíces respectivamente. Ahora, ¿por qué la dentición decidua? Porque se cae. Son los famosos dientes de leche. Son 20 ellos. Y la dentición de hueso o definitiva son 32. ¿Por qué está en forma de fracción? Porque recuerda que son 2 arcadas dentarias. La de arriba, el maxilar superior, y la de abajo, el maxilar inferior. Superior, inferior. Vamos. ¿Cuántos incisivos hay? 4. 4 abajo, 4 arriba. ¿Cuántos caninos? 2. 2 abajo, 2 arriba. Recuerda que la dentición de leche, en los dientes de leche o deciduos, no hay premolares. Hay solamente molares. ¿Y cuántos hay? 4. 4 abajo y 4 arriba. Entonces, en el maxilar inferior hay 10 dientes y en el maxilar superior hay 10. Por eso en total son 20. Ahora, la dentición definitiva tiene 32, porque hay 16 abajo y 16 arriba. Hay 4 incisivos, 2 caninos, 4 premolares y 6 molares, tanto abajo como arriba. Ahora recuerda, cada diente tiene una forma diferente porque tiene una función diferente. Por ejemplo, los incisivos están especializados en cortar, los caninos en desgarrar y los premolares y molares en moler, en triturar el alimento. Ahora, recuerda bien que justamente aquí encontramos a la muela del juicio, que es el tercer molar. Antiguamente, nuestros antepasados tenían mucho más molares de los que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque provenimos de una especie que era herbívora. Los herbívoros tienen bastantes molares para poder triturar los alimentos. En algunas especies, obviamente no humanos, faltan algunos dientes y esos espacios vacíos se van a llamar diastemas. Ahora tú vas a decir, profe, ¿y por qué faltan dientes? La respuesta es sencilla, por su dieta. En el caso de los carnívoros, tienen incisivos pequeños, caninos grandes y premolares pequeños. Y molares también pequeños. Sí, tú puedes ver, por ejemplo, mira la dentadura de tu perro. Abre la boca de él y te vas a dar cuenta de los caninos grandes que tiene. ¿Por qué? Como es carnívoro, necesita desgarrar el alimento. Por eso sus caninos son grandes. Y traga entero, no tritura, por eso no tiene molares. Y si los tiene son muy chiquititos. En el caso de los herbívoros, como la vaca, es al revés. Los caninos son pequeños, muy pequeños, y lo que más tiene son premolares y molares y también tiene incisivos. ¿Por qué? Porque con esto va a triturar, va a cortar a las plantas. Las glándulas salivales son de tipo exocrino, tienen forma de racimo y están alrededor de la boca. Su función es elaborar y secretar saliva. Básicamente aquí tenemos 3 tipos de células. Las mucosas, que el nombre lo dice, producen una secreción similar al moco. Las serosas, que producen una secreción similar al suero. Y las células en cesta. Las mucosas, recuerda, tienen forma piramidal, pocas mitocondrias y abundante aparato de Golgi. Las serosas tienen un núcleo central, abundante aparato de Golgi y microvellosidades. Recuerda ese detalle. Debo recalcar que todas estas células tienen abundante aparato de Golgi debido a que todas se especializan en la secreción. En cambio, las células en cesta
simplemente sirven para comprimirse y liberar la saliva. Ahora, hay dos tipos de glándulas: las glándulas mayores, las glándulas salivales mayores y las glándulas menores. Las glándulas salivales mayores son las parótidas, que son un par, las submaxilares, otro par, y las sublinguales, otro par. Las parótidas se encuentran por la oreja y el músculo macetero. Producen aproximadamente el 20% de toda la saliva diaria y son las glándulas más voluminosas que hay, por eso pesan bastante, mira, 25 o 30 gramos. La secreción que producen es serosa. Recuerda, se dice serosa debido a que el líquido es similar al suero sanguíneo. Luego vienen las submaxilares, que están justamente aquí, debajo del maxilar, en el piso de la boca. Que tienes que recordar que producen el 70% de toda la saliva del día. Dicho de otra manera, son las que producen la mayor parte del volumen de la saliva. Su secreción es serosa y mucosa, es decir, producen un líquido que se parece al suero sanguíneo y además un líquido que se va a llamar moco. Ahora, el problema es la palabra moco. Porque cuando yo digo moco, tú en tu mente, nivel Pepa, estás pensando en esto, ¿sí o no? Moco en biología se le dice a todo líquido que tiene una proteína llamada mucina. La mucina es una glucoproteína. ¿Estamos genios? Entonces, si hay mucina en un líquido, a ese líquido se le va a llamar moco. Y el moco es importante porque cubre a las mucosas. Muy bien, y también tenemos a las glándulas sublinguales, que son las más pequeñas, producen el menor volumen, date cuenta, solamente el 5% de toda la saliva diaria y su secreción es mucosa. Ahora, estas son las glándulas mayores, pero también hay unas glándulas menores que son mucho más pequeñas que producen el 5% restante de la saliva diaria. Ellas son las glándulas labiales, palatinas y las glándulas molares. Ahora, la saliva se produce aproximadamente de 1 a 1,5 litros. Es un líquido entre ácido y básico porque su pH va entre 6 a 7,4. La mayor parte es agua y tiene enzimas como la tialina, también llamada alfa-amilasa, y también encontramos a la lisocima. La lisocima es importante porque es una enzima que destruye la pared bacteriana. Sí, la lisocima degrada el peptidoglucano y es importante porque sin lisocima nuestros dientes se cariarían mucho más rápido, nuestra boca estaría completamente infectada. La lisocima evita justamente eso porque degrada la pared bacteriana. Ahora recordemos, en la boca ocurre la ingestión, es decir, el ingreso del alimento al tubo digestivo. Una vez que se ha masticado, una vez que se ha insalivado, se forma el bolo alimenticio y tiene que pasar a la faringe. Ese proceso se va a llamar deglución. La deglución tiene etapas. Primero la etapa oral, cuando pasa de la boca a la faringe, y luego la etapa faríngea, en la cual pasa de la faringe al esófago. Tienes que recordar que la fase oral es voluntaria y la fase faríngea es involuntaria. Una vez que llega al esófago comienza la peristalsis. ¿Se acuerdan que hace un momento les expliqué eso? La peristalsis, recuerda, en un proceso en el cual el esófago se aplana en forma de onda. ¿Y qué es lo que hace? Impulsa el bolo alimenticio hacia el estómago. Del esófago, el alimento va a entrar al estómago por medio de este agujero llamado cardias. Date cuenta que el cardias no tiene un esfínter. Esfínter eran las válvulas que tienen forma de anillo y que justamente se encargan de abrir y cerrar conductos. Es por eso que una vez que el bolo alimenticio entra, puede salir, puede regurgitar. Ahora, el estómago tiene dos curvaturas, esta que es la curvatura menor y esta que es la curvatura mayor. El estómago también tiene tres partes o tres porciones: el cardias, la porción cárdica, la porción fúndica y la porción pilórica, también llamada antro. En cada una de estas porciones nosotros vamos a encontrar glándulas. En el cardias encontraremos la glándula cárdica. En la porción fúndica encontraremos la glándula fúndica
y en la porción pilórica la glándula pilórica. En el otro extremo del estómago vamos a encontrar el píloro. El píloro es otro agujero, pero este sí tiene esfínter. Y es un detalle importante, espero que te des cuenta la forma. Como te has dado cuenta, el esfínter es como un anillo que va a aplanar, va a aplastar al conducto. Entonces, cuando acá el quimo, sí, porque ahora se llama quimo, quiere pasar al intestino, no va a poder hacerlo de frente, sino de a poquitos. Porque el esfínter se abre y se cierra, se abre y se cierra. ¿Para qué? Para que el quimo que esté acá no pase de frente y queme al duodeno. Porque recuerda que aquí hay ácido y ese ácido puede quemar al duodeno. ¿Por qué, profe? Porque el duodeno no tiene una protección contra ese ácido. El estómago sí, pero el duodeno no. Por lo tanto, el quimo tiene que pasar de a poquitos. ¿Quién se encarga de eso? El esfínter del píloro, abriéndose, cerrándose, abriéndose, cerrándose. Entonces recuerda que en el estómago se forma el quimo. El quimo es la mezcla del bolo alimenticio que proviene desde el esófago con el jugo gástrico. El jugo gástrico está formado por las glándulas que les mencioné hace un momento. En el quimo va a seguir actuando la enzima tialina que provenía de la saliva. En la boca, la saliva tiene tialina y va a empezar la digestión del almidón. Lo va a descomponer hasta oligosacáridos y maltosa. Una vez que el bolo alimenticio llega al estómago, el ácido del estómago va a convertir al bolo alimenticio en quimo y se inactiva la tialina. Por lo tanto, la digestión de carbohidratos comienza en la boca y se pone pausa en el estómago. En el estómago más bien comienza la digestión de las proteínas, porque el ácido del estómago va a coagular, va a desnaturalizar a las proteínas y de esa manera va a facilitar su digestión. El estómago va a producir una enzima llamada pepsina que justamente va a degradar a las proteínas. El estómago además también tiene una función antianémica debido a que produce el famoso factor intrínseco de Castle. ¿Por qué es importante este factor? Porque se une a la vitamina B12 y evita que el ácido del estómago la destruya. ¿Ya viste? El estómago cumple muchas funciones y, aunque no lo creas, en el estómago también se absorben sustancias, como por ejemplo el alcohol y el ácido acetil salicílico, también llamado aspirina. Es por eso seguramente que tú, tetrapodita, tú hijo mío, tienes tu amigo pollo, que toma y al toque le choca. Y eso es obvio, porque el alcohol se absorbe en el estómago antes de que llegue al intestino. Por eso hay personas que toman y al toque caen. Ahora te estaba hablando de las glándulas. Recuerda que uno era la glándula cárdica. Se llamaba glándula cárdica porque se encontraba en el cardias. 2 es la glándula fúndica y se llama así porque se encontraba en la región del fondo. 3 es la glándula pilórica y se llama así porque se encuentra en el píloro o también llamado antro. En la glándula cárdica encontramos células mucosas. Recuerda la importancia del moco. Protege las paredes del estómago, ¿ya? ¿De qué las protege? De su propio ácido. En la glándula fúndica encontramos varios tipos de células. Primero, células mucosas. Ya sabes, mucosa produce moco. Moco es agua con mucina. Las células parietales u oxínticas, que van a producir ácido clorhídrico. Recuerda que el ácido clorhídrico va a coagular las proteínas porque las naturaliza y además cumple función bactericida. El ácido clorhídrico destruye a las bacterias, función bactericida. Y el factor intrínseco de Castle. El ácido clorhídrico también destruye la vitamina B12. Por eso el factor intrínseco se une para evitar su destrucción. También las células principales, que van a producir pepsinógeno. ¿Se acuerdan que les mencioné? El pepsinógeno es importante porque va a participar en la digestión de las proteínas. Y en la glándula pilórica encontramos la célula G. La célula G produce la hormona llamada gastrina. La gastrina va a estimular al mismo estómago a que produzca más sustancias. ¿Cómo es esto? Mira, la glándula pilórica se encuentra en el píloro.
Cuando esto de acá se ensancha porque llega el alimento, eso va a estimular a la glándula pilórica a que produzca gastrina. Y la gastrina, ¿a quién va a estimular? A la glándula fúngica. ¿Viste la idea? Mira, está sencillo. Cuando esto se ensancha porque llega el alimento, la glándula pilórica produce gastrina y la gastrina estimula a la glándula fúngica para que produzca más jugo gástrico. Así es como funciona esto. Recuerda el pepsinógeno. El pepsinógeno es un zimógeno. ¿A qué se le llama zimógeno? A las enzimas inactivas. Tienes que recordar que el estómago produce enzimas inactivas para evitar digerirse a sí mismo. O dicho de otra manera, para evitar hacerse daño a sí mismo. ¿Dónde tiene que activarse el pepsinógeno? En el espacio interno del estómago, también llamado luz. Entonces recuerda, el pepsinógeno es una enzima inactiva. Y esta enzima inactiva tiene que activarse. ¿Quién lo va a activar? El ácido clorhídrico del mismo estómago. Cuando el pepsinógeno es activado, se convierte en pepsina. Y la pepsina sí digiere proteínas. Este es un mecanismo para evitar que el estómago se dañe a sí mismo produciendo una enzima que va a digerir a las proteínas. Entonces, una vez más recuerda, la digestión de los glúcidos comienza en la boca por una enzima llamada tialina, la amilasa salival. Se interrumpe en el estómago debido al pH ácido por el ácido clorhídrico. En el estómago comienza la digestión de las proteínas porque el ácido clorhídrico va a coagular a las proteínas. ¿Ya? Recuerda, las va a desnaturalizar. Y una vez que están desnaturalizadas, el pepsinógeno inactivo se convierte en pepsina activa por medio del ácido clorhídrico y comienza a digerir a las proteínas. Date cuenta que digo comienza porque no termina, falta un paso más. Ese paso que falta ocurre en el intestino delgado. El intestino delgado es un conducto de 7 metros. Se extiende entre el esfínter del píloro y la válvula ileocecal. El esfínter píloro está en el estómago y la válvula ileocecal está en el intestino grueso. Tiene 3 partes. El duodeno, donde ocurre digestión química, el yeyuno, donde ocurre la absorción de nutrientes, y el ilion, donde ocurre absorción de nutrientes. Vamos a ver sus partes. Como les decía, esto que está acá es el esfínter pilórico, que es el límite entre el estómago y el duodeno. Luego viene toda esta curvatura que termina en el famoso ángulo de Treitz, que es el límite entre el duodeno y el yeyuno. Es importante porque aquí que vamos a encontrar 2 agujeros. Uno se va a llamar carúncula mayor. Ahí desemboca el conducto de Wirsung que proviene del páncreas y también el colédoco que proviene del hígado y la vesícula biliar. Como el páncreas tiene 2 conductos, el principal de Wirsung y el accesorio de Santorini, el conducto de Santorini desemboca en otro pequeño agujero llamado carúncula menor. Carúncula menor Santorini, carúncula mayor conducto de Wirsung. Recuerda que al conducto de Santorini también se le puede llamar conducto accesorio. La ampolla de váter acá en este dibujo no se ve porque está hacia atrás, está por encima de la carúncula mayor. Recuerda que todo el tubo digestivo tiene 4 capas: mucosa, submucosa, muscular y serosa o adventicia. ¿Estamos? En el caso de intestino delgado, en la capa mucosa encontramos las famosas criptas de Lieberkühn. Las criptas de Lieberkühn son importantes porque producen el jugo intestinal. Y en la submucosa encontraremos a las glándulas de Brunner, que producen moco, que lo van a vertir sobre la mucosa y que va a proteger. Recordarán que en su momento decíamos que el quimo ácido del estómago va a quemar al duodeno. Es cierto. Sin embargo, tiene una pequeña protección. Esa protección se va a dar las glándulas de Brunner. Ahora, esta protección se lo dan mientras se inactiva el quimo. Porque recuerda, en el estómago vamos a encontrar quimo ácido. Una vez que el quimo llega al duodeno, se va a neutralizar. Y de lo que era quimo ácido, ahora va a ser quimo neutro.
Y cuando se mezcla con la bilis, el jugo pancreático y el jugo intestinal, se convierte en quilo. Puede parecer gracioso, ¿no? Pero así se llama todo esto. En la boca es bolo alimenticio. En el estómago, quimo, ácido. Y luego en el intestino delgado, en el duodeno, va a ser quilo. Como les dije hace un momento, en el hígado desemboca el colédoco. El colédoco trae la bilis desde la vesícula biliar. La vesícula biliar forma parte del hígado. Recuerda que el hígado es la glándula más voluminosa de nuestro cuerpo. Está cubierta por una cápsula fibrosa llamada cápsula de Gleason y está dividido en dos lóbulos, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Entre ambos se encuentra el famoso ligamento suspensorio o falciforme. El hígado tiene por función formar la bilis. La estructura anatómica y funcional del hígado se va a llamar lobulillo hepático. El lobulillo hepático es la unidad anatómica y funcional del hígado. Ahora, entonces, los lobulillos hepáticos tienen células llamadas hepatocitos y los hepatocitos son los que producen la bilis. Ordenemos las ideas. El hepatocito forma el lobulillo hepático. El lobulillo hepático forma los lóbulos del hígado y los lóbulos del hígado forman el hígado. Por eso cuando te digo el hígado forma la bilis es verdadero, pero para ser más exactos es el hepatocito que forma el lobulillo hepático que forma al lóbulo del hígado que va a formar al hígado. Ahora mira, como se forma la bilis en los hepatocitos que forman los lobulillos hepáticos, voy a tener acá todo un árbol de conductos que van a transportar la bilis. Pero resumiendo, básicamente van a haber dos importantes, el conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo, que se juntan y forman el conducto hepático común. En el caso de la vesícula biliar va a haber un conducto llamado conducto cístico. Cuando el hepático y el cístico se unen, van a formar el colédoco, que ya vimos en un momento desemboca en el duodeno. El colédoco forma parte de un conjunto de conductos llamados pedículo hepático. El pedículo hepático está formado por la arteria hepática, el colédoco y la vena porta. Luego te voy a explicar para qué sirve la vena porta. Y este conjunto llamado pedículo va a salir por una abertura que está aquí, llamado hilo hepático. Repito, el hilo hepático es una abertura en la base del hígado por donde va a salir el colédoco, la vena porta, estamos, y también que encontramos ahí la arteria hepática. Entonces recuerda bien, a este conjunto de tres conductos se lo va a llamar pedículo hepático. Y van a salir por la abertura llamada hilo hepático. Sencillo. Recuerda que la arteria hepática va a nutrir al hígado porque trae, aparte de nutrientes, el oxígeno. Y la vena porta trae los nutrientes del intestino hacia el hígado porque el hígado se va a encargar de procesarlos debido a sus múltiples funciones que presenta, que veremos en un momento. La vesícula biliar tiene por función almacenar y concentrar la bilis. Dicho de otra manera, la vesícula biliar quita agua de la bilis. De esa manera la bilis cada vez se hace más espesa. Mucho más espesa. Recuerda que el hepatocito es quien produce la bilis. Ya te había dicho eso. La bilis es un líquido que se produce diariamente entre 0,6 y 1,2 litros. Consta de agua, de sales biliares, pigmentos biliares. Recuerda la bilirrubina y la biliverdina, que se forman del catabolismo, de la degradación de la hemoglobina. La función de la bilis es emulsificar la grasa, es decir, tiene una acción del tipo detergente. Para que entiendas de esta manera, si tú tienes un plato con grasa y lo lavas solamente con agua, la grasa se queda pegada.
¿Qué tienes que utilizar para remover la grasa? Un detergente. Una vez que tú echas el detergente, abres el caño y la grasa se va. ¿Por qué? Porque el detergente emulsifica la grasa. Dicho de otra manera, más sencilla, el detergente permite que el agua disuelva la grasa. ¿Por qué? Porque date cuenta que la grasa forma una capa. Entonces el detergente lo que hace es romper esa capa para que se formen burbujitas. Y estas burbujitas sí pueden disolverse en el agua. Químicamente diríamos que un detergente rompe la tensión superficial, en este caso de la grasa o del aceite. En química y también en las primeras semanas cuando hicimos agua, recordarás, tensión superficial, exacto. ¿Se acuerdan? El agua tenía tensión superficial y la tensión superficial es la fuerza que mantiene unidas a las moléculas del agua en la superficie. Lo mismo pasa acá. Las moléculas de la grasa están unidas porque no se pueden mezclar con el agua. ¿Recuerdas? Hidrofílico y hidrofóbico. El detergente, ¿qué es lo que hace? Como el detergente se puede mezclar con la grasa y con el agua, entonces el detergente actúa como un puente y encapsula la grasa para que se pueda disolver con el agua y de esa manera sacas la grasa de tu plato. Lo mismo ocurre cuando tú comes. La grasa no se puede disolver en el agua, entonces pensando, en tu intestino tienes dos capas, una capa de grasa y una capa de agua. Lo que hace la bilis es, igual que con el detergente, exacto, desagregar esa capa y volverla a burbujitas, de tal manera que ya se puede disolver en agua. Pero no es solamente eso que se puede disolver en agua, sino que al formarse burbujas muy pequeñas, el área aumenta y el volumen disminuye, y de esa manera puede ser más fácil de que sea digerida por las enzimas que degradan las grasas, que produce el páncreas y el intestino delgado. Entonces, ya sabes, la bilis emulsiona la grasa. Por eso es importante. Si la grasa no emulsiona, no se puede digerir. Y si no se digiere, no se puede absorber después. Por lo tanto, la bilis es muy importante, no solo para absorber la grasa posteriormente, sino también absorber vitaminas que son grasas, como la vitamina A, la D, la E y la K, que se van a llamar vitaminas liposolubles. La bilis tiene un pH de 7,8, es decir, que es ligeramente básica. El hígado tiene muchas funciones. La primera, la función exocrina, que nos interesa por el tema, porque produce bilis. Pero también el hígado tiene una función endocrina, es decir, produce hormonas, como la famosa somatomedina. La somatomedina es una hormona que potencia el efecto de la hormona del crecimiento. También tenemos la función metabólica. En el hígado se forma el glucógeno. Por lo tanto, el hígado realiza glucogénesis. El hígado realiza glucogénesis. También desaminación. ¿Qué significa eso? Quitar el grupo amino de los aminoácidos. Ocurre también la síntesis de colesterol. Y también produce factores de coagulación. Los factores de coagulación son en algunos casos proteínas, péptidos, ¿no?, que participan en la coagulación sanguínea. Aparte, almacena vitaminas como las vitaminas liposolubles A, D, E y K. Almacena hierro unido a una proteína llamada ferritina y aparte realiza la desintoxicación de la sangre. Todos los medicamentos, todas las toxinas que tú consumas, el hígado los va a eliminar de la sangre. ¿Estamos? Y si son, recuerda, compuestos nitrogenados, el hígado los saca de la sangre, los convierte en urea y luego esa urea es eliminado en el riñón. Además, el hígado cumple función hematológica. ¿Por qué? Porque participa en la destrucción de glóbulos rojos. ¿Cómo se llama eso? Hemocateresis. Precisamente como participa en la destrucción de los glóbulos rojos, la hemoglobina de los glóbulos rojos luego va a formar la bilirrubina y la biliverdina, que son los pigmentos biliares. Además, recuerda bien esto, que el hígado durante el embarazo produce la hematopoiesis. La hematopoiesis recuerda la formación de glóbulos rojos. Ya, genios, recuerda
hematopoiesis. Para ser más exactos, la hematopoiesis es la formación de células sanguíneas y ocurre en la etapa fetal del embarazo. ¿Te has dado cuenta de la cantidad de funciones que cumple el hígado? No pareciera, ¿no? Pero es muy importante. Otra glándula importante es el páncreas. El páncreas tiene tres partes: cabeza, cuerpo y cola. La cabeza está unida al duodeno. El cuerpo y la cola limitan con el vaso y también están unidas al vaso por medio de un ligamento. Como te has dado cuenta acá, el páncreas tiene dos conductos: el de Wirsung, que es el principal, que va a desembocar aquí en la carúncula mayor, y el de Santorini, que es el accesorio, que va a desembocar en la carúncula menor. El páncreas es una glándula mixta. Tiene dos funciones: exocrina y endocrina. Exocrina, cuando produce el jugo pancreático por parte de los acinos pancreáticos. Repito, los acinos pancreáticos son la porción exocrina, porque producen jugo pancreático, y los islotes de Langerhans, que son la porción endocrina, que va a producir hormonas. Los islotes de Langerhans tienen tres tipos de células: las células alfa, que producen glucagón; las células beta, que producen insulina; y las células delta, que producen somatostatina. Recuerda que la insulina era hipoglucemiante, es decir, disminuye el azúcar en la sangre. Las células alfa producen glucagón y el glucagón es hiperglucemiante, es decir, aumentan el nivel de azúcar en la sangre. Posteriormente vamos a ver eso cuando hagamos hormonas. Además, recuerda que el jugo pancreático, que es justamente lo que nos interesa hoy y es producido por los acinos pancreáticos, tiene el volumen de 1,4 litros diarios. Su pH es 8, por lo tanto quiere decir que es alcalino o básico, y está formado básicamente por agua, enzimas y también que tenemos al bicarbonato. Y acá está. El bicarbonato, recuerda, tiene por función neutralizar al quimo. Recuerden que en el estómago había quimo ácido y cuando pasa al duodeno, ese quimo ácido debe neutralizarse. ¿Quién lo neutraliza? El bicarbonato. Al neutralizar al quimo ácido, lo convierte en quimo neutro. Y el quimo neutro luego se convertirá en quilo. En el jugo pancreático encontramos enzimas. Básicamente dos tipos: enzimas activas y enzimas inactivas. Las enzimas activas, como la alfa-amilasa, la lipasa pancreática y las nucleasas, no necesitan activarse porque, como el nombre lo dice, ya están listas para trabajar, listas para ser usadas. La alfa-amilasa actúa sobre lo que queda de almidón y los oligosacáridos. La lipasa pancreática actúa sobre los lípidos y las nucleasas sobre los ácidos nucleicos. Las enzimas inactivas, como el nombre lo dice, se producen de manera inactiva. ¿Te acordarás lo que hace un rato hemos hablado del pepsinógeno? Lo mismo ocurre aquí. Estas enzimas tienen que producirse de manera inactiva para evitar que el páncreas se haga daño a sí mismo cuando las produce. ¿Cuáles son? Tripsinógeno, quimiotripsinógeno y procarboxipeptidasa. Recuerda que estas enzimas van a degradar a las proteínas y se producen en forma de zimógenos. Ahora, ¿cómo es que ocurre la digestión en el intestino delgado? Recordemos que en el intestino delgado participaban un montón de jugos. Estaba la bilis, el jugo pancreático y el jugo intestinal. Y recuerda también que la digestión, por ejemplo, de los carbohidratos comenzaba en la boca, se interrumpe en el estómago y luego se reactiva en el duodeno. Repito, digestión de carbohidratos comienza en la boca, se interrumpe en el estómago y se reactiva en el duodeno. ¿Estamos, chicos? La digestión de las proteínas comienza en el estómago, continúa en el duodeno. Y la digestión de los lípidos ocurre en el duodeno. ¿Ya, genios? Y vamos a ver todo eso ahora. Mira, primero las enzimas pancreáticas. ¿Cuáles son las enzimas pancreáticas? La alfa-amilasa, o también, si quieres, amilasa pancreática. Si hay almidón todavía, lo va a romper hasta llegar a maltosa. ¿Qué más? Recuerda también los famosos lípidos. Los lípidos, la grasita, una vez que ya ha sido emulsificada, la lipasa pancreática la va a romper.
Como son lípidos, al momento de romper que se obtienen ácidos grasos y glicerol. Recuerda la primera semana. En el caso de las proteínas, la digestión va a continuar en el duodeno. La tripsina, que forma parte del jugo pancreático, y la quimiotripsina, que también forma parte del jugo pancreático, las va a degradar, las va a digerir hasta oligopéptidos. Luego los oligopéptidos son degradados por otra enzima pancreática llamada carboxipeptidasa. Entonces recuerda, la digestión de las proteínas comienza en el estómago. Luego continúa en el duodeno. Recuerda que en el duodeno las enzimas del páncreas, tripsina y quimiotripsina, rompen las proteínas hasta oligopéptidos. Luego los oligopéptidos se siguen rompiendo por medio de una enzima pancreática llamada carboxipeptidasa y que lo va a romper hasta aminoácidos. Ya genios. Y los ácidos nucleicos que comemos, entonces, profe, pero yo no como ADN. Sí, comes ADN. Cuando tú comes una célula, comes sus núcleos y dentro de sus núcleos hay ADN. Los ácidos nucleicos son degradados por enzimas llamadas nucleasas, que también están en el jugo pancreático. Las nucleasas rompen a los ácidos nucleicos en nucleótidos. También hay enzimas intestinales. Estas enzimas forman parte del jugo intestinal. Recuerda que el jugo intestinal es producida por los famosos criptas de Lieberkühn. No te olvides, las criptas de Lieberkühn estaban en la mucosa del intestino. No te olvides. Vamos, las enzimas intestinales principalmente son disacaridasas. ¿Por qué se llaman disacaridasas? Porque rompen disacáridos. Por ejemplo, la sacarasa rompe a la sacarosa. La maltasa rompe la maltosa. La lactasa rompe la lactosa. Como rompen disacáridos, se van a llamar disacaridasas. Pero no son las únicas enzimas. También que tenemos la aminopeptidasa. Recordemos hace un momento que las enzimas del jugo pancreático rompen a las proteínas hasta oligopéptidos o hasta aminoácidos. Si todavía quedan oligopéptidos, la aminopeptidasa del jugo intestinal rompe esto hasta aminoácidos. Ahora recordarás que en el jugo pancreático habían nucleasas y las nucleasas rompen a los ácidos nucleicos, ¿te acordarás? Y los rompen hasta nucleótidos. Ahora los nucleótidos se van a romper por otra enzima llamada nucleotidasa. Bastante cuidado. En el jugo pancreático hay nucleasa y en el jugo intestinal hay nucleotidasa. La nucleasa rompe ácidos nucleicos. La nucleasa rompe ácidos nucleicos y la nucleotidasa rompe nucleótidos. La nucleasa rompe ácidos nucleicos hasta nucleótidos y la nucleotidasa rompe nucleótidos hasta bases nitrogenadas, pentosas y el grupo fosfato. Una vez que termina la digestión, el quilo pasa al yeyuno ilion. El yeyuno ilion es la continuación del intestino delgado. Se caracteriza por presentar estos pliegues. A estos pliegues se le va a llamar pliegues circulares, válvulas conniventes o también pliegues de Kerckring. Sobre los pliegues circulares, válvulas conniventes o pliegues de Kerckring encontramos esto. Y esto que está acá son las vellosidades intestinales. Mira, las vellosidades intestinales van a estar cubiertas de enterocitos, que son las células del intestino. Y sobre los enterocitos hay microvellosidades, como ves acá. Dicho de otra manera, sobre la vellosidad voy a encontrar microvellosidades, si es que quieres verlo de esa manera. Ahora, mira este detalle que está extremadamente sencillo. Las vellosidades intestinales y las microvellosidades tienen por función aumentar el área de absorción. ¿Qué más tienes que recordar? Que las microvellosidades no son cilios, ese es un error típico de ustedes. Las microvellosidades no son cilios, son prolongaciones del citoplasma. Si quieres, recuerda, mira los cilios como pelitos y a las microvellosidades como dedos. Y esto fue pregunta. Recuerda que los cilios están formados de tubulina, mientras que las microvellosidades son prolongaciones del citoplasma formadas por actina.
Recuerda que tubulina es una parte del citoesqueleto, forma los microtúbulos, y la actina es otra parte del citoesqueleto y forma los microfilamentos. Mira, dentro de la vellosidad intestinal yo voy a encontrar esto, una arteriola y una vénula, que se van a encargar de absorber y transportar los nutrientes. Porque recuerda que esta vénula luego va a formar parte de la vena porta hepática que lleva los nutrientes desde el intestino hacia el hígado. Y un vaso quilífero. Los vasos quilíferos son importantes porque por ellos va a circular la grasa. Estamos genios. Los nutrientes como monosacáridos y aminoácidos circulan por la sangre, pero los nutrientes como los lípidos van a circular por los vasos quilíferos. Una vez que ha terminado toda la absorción de nutrientes en el yeyuno íleon, va a pasar todo al intestino grueso. El intestino grueso es un conducto de 1,5 metros de largo que comienza en la válvula ileocecal y termina en el ano. Básicamente aquí van a ocurrir tres cosas. Primero, la síntesis de vitaminas, como la riboflavina, la cenocobalamina y la vitamina K. Esta vitamina, recuerda, las va a sintetizar la flora bacteriana, o mejor dicho, la microbiota bacteriana, que es el término más correcto. Ahora, acá también se van a absorber agua, electrolitos y estas vitaminas. Las vitaminas que se formaron en el intestino grueso se absorben en el intestino grueso. Recordarás que hace un momento te dije que el factor intrínseco de Castle protegía a la vitamina B12. Espero que lo recuerdes. ¿Por qué? Porque el ácido del estómago la destruye. Pero ¿dónde es que se absorbe esa vitamina? Esa vitamina se va a absorber en el yeyuno íleon. Recuerda, el factor intrínseco de Castle unido a la vitamina B12 se absorben en el yeyuno íleon. En cambio, las vitaminas que se forman en el intestino grueso se absorben en el mismo intestino grueso. Recuerda que acá también se van a formar las heces y eso se va a llamar defecación. La digestión es un proceso completamente regulado. Va a estar regulado por hormonas, como por ejemplo la gastrina, que va a ser producida por las células G de la glándula pilórica. Esta gastrina actúa sobre la glándula fúndica, que también se encuentra en el estómago. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a estimular la secreción de pepsinógeno. Recuerda que el pepsinógeno posteriormente se convierte en pepsina. Y también estimula a la glándula fúndica a que libere más ácido clorhídrico. La gastrina tiene acción paracrina. ¿Por qué paracrina? Porque la gastrina es producida por la glándula pilórica que está en el estómago y actúa sobre la glándula fúndica que también está en el estómago. Una hormona es paracrina cuando actúa sobre un tejido o célula adyacente. Recuerda, la gastrina es una hormona paracrina porque actúa sobre un tejido adyacente. ¿Estamos? Adyacente quiere decir uno al lado del otro. La secretina es producida por el duodeno y actúa sobre el páncreas y el estómago. Al páncreas le estimula para que secrete bicarbonato. Una vez más bicarbonato. Recuerda que el quimo es ácido. Entonces hay que evitar que el quimo ácido queme al duodeno. ¿Cómo lo hacemos? Neutralizando al quimo. ¿Quién lo neutraliza? El bicarbonato. ¿Quién produce bicarbonato? El páncreas. ¿Y quién estimula el páncreas para eso? La secretina. Y recuerda que la secretina es producida por el duodeno. Ahora, hay que darle tiempo al bicarbonato para que actúe. Porque no es que llega y se neutraliza. No, toma tiempo. Recuerda que había un esfínter que evitaba que el quimo ácido pase de frente al duodeno. Ese esfínter, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? Esfínter pilórico, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La secretina inhibe la apertura del esfínter pilórico. ¿Para qué? Para que el quimo pase más lento todavía. No pase todo de golpe, sino
lento, despacito, y le dé tiempo al bicarbonato para neutralizarlo y así evitar que las paredes del duodeno se quemen. Porque si bien es cierto que en el duodeno había moco producido por las glándulas de Brunner, pero este moco era un chiste para ese ácido. Ya genios, no se olviden. Y miren, entonces la secretina estimula la secreción de bicarbonato por el páncreas y además inhibe la motilidad, el movimiento del estómago. Y esta quizás sea la hormona con el nombre más difícil, la colecistocinina. La colecistocinina es producida también por el duodeno y actúa sobre el páncreas y la vesícula biliar. ¿Qué es lo que le dice al páncreas? Que libere jugo pancreático. ¿Qué le dice a la vesícula biliar? Que libere la bilis. Entonces bastante cuidado. Secretina estimula la secreción del bicarbonato, colecistocinina, la liberación del jugo pancreático y la liberación de la bilis. Ambas son producidas por el duodeno. Y el péptido inhibidor gástrico, que lo que hace, inhibe los movimientos peristálticos del estómago. Lo mismo, la idea siempre es esa. No podemos dejar que el quimo pase de frente al duodeno. Hay que darle tiempo al duodeno, hay que darle tiempo al bicarbonato que lo neutralice y para eso hay que hacer que el estómago se mueva despacito. Como estamos hablando de nutrición, ahora vamos a hablar de las vitaminas. Las vitaminas son moléculas necesarias para la vida, pero en pequeñas cantidades, tan pequeñas como miligramos o microgramos. Recuerda, ¿por qué se van a llamar vitaminas? Porque no las produce el organismo. Si el organismo la produce, ya no es vitamina. O en todo caso, el organismo la produce en muy pequeña cantidad. Recuerda este detalle que es muy importante. Las vitaminas no dan energía. Profe, pero la propaganda dice, no importa. Las vitaminas no dan energía. Por lo tanto, no dan calorías. Porque recuerda que las calorías son una forma de medir la energía que está en los alimentos. Son termolábiles, se destruyen con el calor. Y su déficit, es decir, su falta, su carencia, produce enfermedades muy graves o en todo caso, la muerte. Y no te olvides que muchas vitaminas actúan como coenzimas. Las vitaminas pueden ser liposolubles o hidrosolubles. Las liposolubles son grasas, por eso tienen que viajar unidas a proteínas que permitan solubilizarlas. En cambio, las hidrosolubles sí circulan libremente por la sangre. Las vitaminas liposolubles, como son grasas, se pueden almacenar en el hígado, mientras que las hidrosolubles no se almacenan. ¿Por qué? Porque como se disuelven en agua, pueden eliminarse en la orina. Y precisamente por eso, como se eliminan en la orina, no intoxican. En cambio, las liposolubles se almacenan en el hígado y por eso pueden intoxicar. Si bien es cierto que se eliminan en las heces, pero es una muy pequeña cantidad, la mayor parte se acumula. ¿Cuáles son las liposolubles? La A, la D, la E y la K. Y las hidrosolubles, la B y la C. Las vitaminas liposolubles son la A, la D, la E y la K. A la A también se le llama retinol, a la D calciferol, a la E tocoferol y a la K menadiona. Pero en realidad hay varias vitaminas K. Pero en fin, eso vamos a hablar después. La A, que es el retinol, es importante porque protege los epitelios, ya saben lo que es un epitelio, y también forma pigmentos visuales como la rodopsina. La rodopsina es un pigmento que se encuentra en las células de la retina que nos permiten ver. Las células de la retina que nos permiten ver se van a llamar bastones y nos permiten ver en blanco y negro. Y para ver necesitan un pigmento, así como una planta utiliza clorofila para captar la luz. Estas células llamadas conitos utilizan la rodopsina para captar a la luz, pero para formar rodopsina se necesita retinol. Por lo tanto, si falta vitamina A, ocurren infecciones en epitelios, porque no hay quien los proteja, y también ceguera nocturna, porque recuerda, la rodopsina está en los bastones, y los bastones nos permiten ver en blanco y negro. Y recuerda que los bastones justamente nos permiten ver de noche, porque permiten ver en blanco y negro. Pero para formar rodopsina se necesita vitamina A, así que si falta, no se produce rodopsina y por lo tanto no se ve de noche. ¿Cómo se va a llamar eso? Nictalopía. Y además puede producir xeroftalmia. En la xeroftalmia, la conjuntiva del ojo se llena de queratina y eso hace
Y eso hace que el ojo se vea seco, porque va a estar lleno de queratina, se va a ver totalmente amarillo. Y obviamente es irreversible en cierto grado. Luego viene el calciferol. Es importante la vitamina D porque participa en la absorción de calcio en el intestino. Ahora recuerda que la vitamina D tú la produces cuando te bronceas. ¿Estamos, chicos? La radiación ultravioleta reacciona con el ergosterol que hay en la sangre y formamos vitamina D. Si falta vitamina D, en los niños ocurre raquitismo y en los adultos va a ocurrir osteomalacia. La vitamina E protege membranas. Sí, es una vitamina antioxidante porque evita el daño oxidativo producido, valga la redundancia, por el oxígeno. Sin embargo, en algunos animales, si falta vitamina E, ocurre esterilidad y también parálisis. No está 100% comprobado en humanos, pero bueno, ahí está la idea. La vitamina K. Hay varias vitaminas K. Por ejemplo, la que proviene de plantas se va a llamar filoquinona, pero hay otra vitamina K que también se va a llamar menadiona. A ver, ¿por qué es importante? Porque participa en la síntesis de factores de la coagulación. Ya chicos, son 4 los factores de coagulación que necesitan de vitamina K para formarse. El factor 2, el 7, el 9 y el 10. Ya genios, el factor 2 se va a llamar protrombina. El factor 7, proconvertina. El factor 9, factor Christmas. Y el 10, Stuart-Prower. ¿Por qué son importantes los factores de coagulación? Porque permiten que la sangre coagule cuando hay heridas. Si no hay estos factores, ocurren hemorragias. ¿Y por qué ocurriría eso? Por falta de vitamina K. Las vitaminas hidrosolubles, recuerda, se van a llamar así porque se disuelven en agua y la mayor parte de ellas actúan como coenzimas. Tenemos la B1, que es la tiamina, que es justamente una coenzima del metabolismo de glúcidos, lípidos y aminoácidos. La falta de vitamina B1 produce beriberi. El beriberi es una neurodegeneración. Si esta neurodegeneración está acompañada de edema, se va a llamar beriberi húmedo. Y ahí se caracteriza porque ataca al corazón. En cambio, el beriberi seco simplemente es neurodegeneración. Se llama beriberi porque se supone que en singalés significa no puedo, no puedo. Porque como hay neurodegeneración, las personas dejan de caminar. También tenemos la vitamina B2, que se va a llamar riboflavina y forma parte de la coenzima FAD. ¿Qué significa FAD? Dinucleótido de flavina adenina y actúa como transportador de electrones. La falta de vitamina B2 produce dermatitis seborreica. Dermatitis es el nombre de la inflamación de la piel. Tiene muchas causas. Es más, a lo largo de las vitaminas vamos a ver que la falta de muchas de ellas produce dermatitis. Seborreica se dice porque produce exceso de grasa. Y también vamos a ver un enrojecimiento de la piel. Queilosis. La queilosis es una inflamación de la comisura de los labios. Otros lo van a llamar boqueras. También produce esto fotofobia y anemia. La vitamina B3 también se llama niacina o FPP, factor preventor de la pelagra. También es una coenzima porque forma parte del NAD o del NAP. Espero que lo recuerdes, que el NAD era el dinucleótido de nicotinamida adenina y el NAP difosfonucleótido de nicotinamida adenina. La falta de B3 producía la pelagra. También a la pelagra se le conoce como la enfermedad de las 3Ds, porque era demencia, diarrea y dermatitis. Otra vez dermatitis. La B5 es importante. El ácido pantoténico es importante porque forma a la famosa coenzima A, que de hecho te debes acordar del ciclo de Krebs. La falta de ácido pantoténico produce nuevamente dermatitis, ya sabes, ¿no? Que era inflamación de la piel y encanecimiento del pelo, por eso el pelo se vuelve gris. También tenemos a la piridoxina. La piridoxina también se va a llamar vitamina B6 y es importante porque participa en la formación de vitamina B3 a partir del triptófano. Y también actúa como coenzima. Sí, coenzima. ¿En qué proceso? En el metabolismo de aminoácidos y en la glucogenólisis. La falta de vitamina B6 produce anemia.
Acá tenemos a la vitamina B8, que también actúa como coenzima en las reacciones de descarboxilaciones del ciclo de Krebs. También el metabolismo de lípidos y aminoácidos. Y nuevamente, la falta de una vitamina B produce dermatitis. Recuerda que dermatitis es inflamación de la piel. Y si es seborreica, con exceso de grasa. Ahora, este exceso de grasa por lo general es en las zonas grasosas de la piel, como por ejemplo la cabeza, el cuero cabelludo. Hay pérdida del cabello, hay depresión y hay un hormigueo en las extremidades. Luego viene la vitamina B9, ácido fólico. También actúa como coenzima. Sí, todos acá son coenzimas. Participa como coenzima en la síntesis de ácidos nucleicos, en la formación de glóbulos rojos y blancos y además es necesaria para la absorción del hierro. Por eso la falta de vitamina B9 produce la anemia megaloblástica, que se caracteriza por tener glóbulos rojos muy grandes pero inservibles, inmaduros. Si falta la vitamina B9 durante el embarazo, entonces es probable que en el tubo neural se forme anencefalia. El tubo neural es la estructura que va a dar origen al sistema nervioso central. Y para que madure, para que se forme correctamente, es necesaria la vitamina B9. Si falta la vitamina B9, entonces el niño nace con anencefalia o con espina bífida. La B12 es la cobalamina. Esta vitamina es importante porque también actúa como coenzima en el metabolismo de ácidos nucleicos, formación de glóbulos rojos, y su falta produce anemia perniciosa. Recuerda que la B9 producía anemia megaloblástica, la falta de B9, anemia megaloblástica y la falta de vitamina B12, anemia perniciosa. La vitamina C es necesaria para la síntesis de colágeno. Participa en las reacciones de hidroxilación y también participa en la absorción de hierro. La falta de vitamina C produce escorbuto. El escorbuto consiste en pequeñas llagas en las mucosas debido a que por la falta de colágeno no se pueden reparar.